doy la bienvenida a nuestro curso de formación sobre secretariado ejecutivo. Estamos comenzando este curso, nos encontramos en el primer módulo y así como en los siguientes iremos desarrollando poco a poco diferentes aspectos, contenidos, habilidades y competencias que son fundamentales para la formación de los hombres y mujeres que se dedican o se dedicarán a la profesión del secretariado ejecutivo, una de las profesiones que se encuentra en auge actualmente en el siglo XXI. Pues bien, en este primer módulo, denominado el rol del secretario o secretaria, abordaremos varios contenidos iniciales, entre ellos qué es el secretariado, en qué consiste, cuál ha sido su origen y evolución en las últimas décadas, el perfil que en la actualidad se requiere para esta profesión, cuál es la diferencia entre secretario o secretaria y asistente, y por último, cuáles son las competencias que se requieren para ser un secretario o secretaria ejecutiva. Pues bien, esta profesión que quizás para muchos de ustedes es conocida porque ya se dediquen en este ámbito o bien sea que estén interesados en trabajar en esta profesión, sabemos que la persona que se dedica como secretaria ejecutiva presta apoyo, labores administrativas en una oficina, bien sea de empresa, organismo público, institución, y presta apoyo a los funcionarios o a los directivos de alto nivel y se encarga de diversas labores administrativas, desde solicitar información entre oficinas, entre instituciones, llevar a cabo funciones administrativas como revisar correspondencia, responderla, recibir visitas, futuros clientes, clientes habituales, organizar reuniones, gestionar programas, inclusive dependiendo del tamaño de la empresa o la cantidad de personas en una oficina o departamento, también podemos encargarnos de supervisar a ciertos trabajadores. Ahora, la profesión de la secretaria o del secretario como tal no es una profesión nueva, realmente tiene bastante tiempo. Incluso sus orígenes se remontan históricamente hasta la antigüedad, ya que en el antiguo Egipto ya esta figura existe dentro de los anales de la historia y ha evolucionado hasta el día de hoy a la par de los cambios sociales, económicos y culturales. El papel de la secretaria que conocemos actualmente tiene más similitudes con la secretaria de inicios del siglo XX, ¿vale? A inicios de 1930 específicamente, ya que es cuando hay un auge en la industrialización, en la creación de oficinas, de trabajos en las grandes ciudades y por ende los trabajos administrativos y burocráticos ascienden, necesitando personal para realizar dichas funciones. De ahí que la mayoría de las personas que se dedican al campo del secretariado a inicios de 1900 eran básicamente mujeres, porque se tenía la creencia que somos más rápidas con el tipeo o con las teclas de la máquina de escribir, que era la máquina que se utilizaba en ese entonces para transcribir las documentaciones. Según diferentes estudios, se, se tiene registrado que para inicios de 1930, el 95% de los trabajadores administrativos en Estados Unidos, por ejemplo, eran mujeres. Es decir, que prácticamente nosotras éramos quienes conformábamos el personal administrativo en las oficinas a partir de esa década. Por supuesto, nuestra evolución como secretarias y posteriormente también cuando se incorporan los hombres a esta profesión ha ido evolucionando. En 1940 se formaliza la Asociación Nacional de Secretariado en Estados Unidos, defendiendo la formación permanente continua de este personal. En la siguiente década, ya para 1950, se crea el primer certificado profesional de secretariado, porque hasta ese momento la secretaria era un trabajo, un oficio, pero no se tenía una titulación académica. Simplemente se contrataba a una persona, se le formaba sobre la marcha
en la empresa y así a través de la experiencia adquiría los conocimientos necesarios. Ya en las siguientes décadas, hasta llegar a 1980, se expande el trabajo, la función de la secretaria o secretario. Y a partir de acá, las funciones, las responsabilidades del secretariado ejecutivo tienen un auge, tienen además un cambio radical, porque al incorporarse la tecnología se sustituyen poco a poco las máquinas de escribir por las computadoras de escritorio, permitiéndole ahora a nuestra profesión realizar actividades, funciones que anteriormente nos demoraba mucho tiempo o que no podíamos. Y la computadora nos permite agilizar muchos procesos, ya que podemos revisar correos, responderlos, reenviarlos, transcribir documentos, editarlos, incorporar información, realizar contabilidad, muchas funciones que dentro de nuestro día a día son cotidianos y que décadas atrás se necesitaba mucho tiempo y material de oficina. En cambio, en la actualidad, solamente con el ordenador y conexión a Internet, básicamente tenemos todos los recursos necesarios para poder desempeñar nuestra labor. Es por eso que hemos visto que la profesión del secretario o secretaria ejecutiva ha ido evolucionando en los últimos 90 años, básicamente, a la par de los cambios sociales, económicos y culturales, como mencioné al principio, y en los últimos 40 años también desde el aspecto tecnológico. Por eso es importante que la secretaria o el secretario estén constantemente renovándose, ya que los cambios tecnológicos son constantes. Todos los días aparece información nueva sobre aplicaciones para oficina, hay actualizaciones de los programas, por lo que no podemos quedarnos con lo que ya sabemos en un momento, porque dentro de un par de meses e incluso de un año, nuestra información, nuestro conocimiento ya estará desfasado. Debemos estar en constante formación, no solamente los secretarios ejecutivos, sino en general todas las profesiones. Pero en nuestro caso particular, entre las competencias, es decir, las cualidades, las capacidades que debemos reunir como secretarios ejecutivos, pues figuran las siguientes, son las más importantes, ¿vale? Desde habilidades comunicativas y escucha activa, capacidad de creación e innovación, capacidad para resolver problemas rápidamente, criterio para actuar de manera oportuna, establecer prioridades, qué es importante hacer ahora, qué podemos delegar para más tarde, capacidad de adaptarnos a los cambios, autogestionarnos y ser multitasking, es decir, realizar varias funciones de forma simultánea. La mayoría de todas estas habilidades, competencias que reúne nuestro perfil, las desarrollaremos poco a poco en los diferentes módulos. Recordemos que el primero siempre es introductorio para adentrarnos en el contenido. Así que en nuestro módulo, en este primer módulo, estamos abordando de manera general qué es el secretariado ejecutivo, en qué consiste, para ya entrar en profundidad próximamente. También dentro de nuestro perfil, retomando el contenido, es importante que prioricemos qué tareas debemos dejar de un lado y cuáles son prioritarias. Próximamente también vamos a hablar al respecto sobre esto. Un secretario o secretaria ejecutiva tiene una gran capacidad de observación, de concentración y de memoria, aprende a gestionar entre departamentos, está dispuesta o dispuesto para trabajar en equipo con otros compañeros de trabajo, realiza atención telefónica, organización logística y de protocolo, tiene conocimientos de informática, tiene una buena redacción y ortografía, sabe tramitar y archivar documentos, es proactivo y pero ustedes estarán pensando en este momento, pero básicamente mis funciones o mis características como secretario o secretaria son las de un asistente. Pues no, realmente hay diferencia. La principal es la diferencia de sueldo, debido a que los secretarios ejecutivos tienen más funciones y responsabilidades, solemos tener un sueldo más alto que los asistentes. Vamos a ver por qué.
En el caso de las secretarias ejecutivas, tenemos un rango de acción mayor, es decir, tenemos más responsabilidades, más funciones, por ende somos más independientes en nuestro trabajo dentro de la oficina y de la empresa, mientras que un asistente tiene funciones más específicas y se dedica a esas que su empleador o empleadora le ha encomendado. El secretario o secretaria se dedica también a diferentes tareas de su departamento, de su oficina, no solamente de su jefe o jefa, mientras que el asistente suele llevar la agenda personal de su empleador o empleadora y se dedica a esas actividades, desde eventos, reuniones, pero básicamente se dedica a organizar la actividad laboral de su superior, mientras que un secretario tiene un rango de acción más amplio. También podemos supervisar a otros miembros de trabajo, tenemos un equipo de trabajo, mientras que el asistente trabaja por sí solo, no tiene un equipo con quien colaborar y se dedica simplemente a las funciones que tiene ya preestablecidas. Por supuesto, como secretarios tenemos una mayor independencia, somos más autónomos en nuestras funciones, aunque trabajamos para un director, una gerente, tenemos más responsabilidades y por ende podemos trabajar a nuestras anchas, a nuestro ritmo. Sin embargo, el asistente tiene que enfocarse en las actividades de su superior o superiora y estar constantemente rindiéndole cuentas. Por lo que pueden ver, en esencia tenemos funciones similares, en esencia nos parecemos, pero el secretariado ejecutivo tiene más funciones, un rango de acción más amplio, más autonomía y por ende un salario superior. También una diferencia importante es que los secretarios o secretarias al trabajar en oficina solemos tener un horario administrativo aproximadamente de 8 horas de lunes a viernes, ya que trabajamos en ambientes de oficina, bien sea de una empresa, de una fábrica, de una institución pública o privada, un ente gubernamental, mientras que los asistentes no tienen un horario completo, es decir, no suelen trabajar 8 horas, suelen trabajar por días, incluso fines de semana, no tienen un horario preestablecido porque no realizan funciones administrativas en sí, sino que se dedican a organizar la agenda de una persona, por lo que suelen estar fuera de la oficina, fuera de la empresa, suelen hacer actividades fuera de horario, fines de semana. De allí que es un trabajo más inconstante. Es decir, no tiene un horario como el secretario, sino que va dependiendo de la agenda de su jefe o jefa. Por último, nuestras competencias, es decir, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras funciones. También abordaremos las principales funciones en los módulos posteriores. Entre las funciones que realizamos dentro del secretariado ejecutivo, las principales son responder, filtrar, pasar llamadas telefónicas, tomar mensajes, recibir a visitantes, clientes y posibles clientes, orientarlos en lo que necesiten, abrir, clasificar, responder correspondencia, tanto impresa como correo electrónico, leer, analizar memorandos, redactarlos, elaborar presentaciones, informes. También podemos trabajar con diferentes paquetes informáticos, ¿ok? Esto va a depender de la oficina, de la actividad económica de la empresa en la cual trabajemos. Dependiendo de su actividad comercial, de su actividad económica, los programas que se utilizan varían. También archivamos documentos, correspondencia, informes, porque suelen utilizarse en los trimestres o años posteriores para comparar información. También organizamos los viajes de nuestros superiores o de compañeros de trabajo. También organizamos todos los preparativos relacionados a conferencias, reuniones, actividades sociales. Preparamos la agenda del día. También preparamos cualquier reunión cotidiana desde la agenda, el equipo tecnológico,
em, las comunicaciones entre oficinas, entre departamentos para asistir a las reuniones, redactar las actas de dichas reuniones, búsqueda de información, porque muchas veces nuestro jefe o o nuestra jefa no tiene tiempo para buscar información de años anteriores, entre otros departamentos, así que queda de nuestra parte recopilarla. También llevamos a cabo diferentes tareas generales, como por ejemplo, llamar a los proveedores para suministros de papelería. Si surge algún problema con las computadoras, nos encargamos de hacer el enlace con el servicio técnico. También, pues, nos mantenemos en contacto con nuestros compañeros de trabajo, con otras oficinas de la misma empresa. Como pueden ver, el campo de trabajo del secretariado ejecutivo es bastante amplio. Básicamente, todas las oficinas, empresas públicas, empresas privadas, perdón, oficinas y organismos públicos, ONGs, requieren de una persona o de varias personas, dependiendo de su tamaño, que cumplan esta función. Por lo que es una profesión bastante demandada en la actualidad. Sin embargo, necesitamos ciertas competencias que nos cualifiquen para esta profesión. Es muy importante que estemos siempre en constante formación. De allí que los felicito, las felicito por la iniciativa de realizar este curso de formación para adquirir más información, más habilidades en este campo de trabajo. Si ya trabajas dentro de esta profesión, excelente que te mantengas en constante formación. Y si te estás iniciando en esta profesión porque quieres trabajar en ella, pues también está excelente que te formes porque no solamente amplía tu currículo, sino que amplía tus habilidades, las cuales podrás ofrecer una vez que comiences a trabajar en esta profesión. Nos vemos próximamente en nuestro segundo módulo.